En primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos a la 26ª Semana Industrial y Minera. En lugar, agradecer a los alumnos y estudiantes que han decidido hoy acompañarnos. Quiero disculpar la presencia de Javier Albusac, que es el organizador de la Semana Industrial y Minera, pero hoy tenía que presentar un proyecto de investigación en la Junta muy importante y no nos puede acompañar hoy. Tenemos una semana llena de conferencias, de charlas, de actividades extraacadémicas. Hoy y mañana, por ejemplo, tenemos charlas, pero a partir del miércoles tenemos un encuentro interuniversitario con otras universidades. En este caso son escuelas de minas. Nos acompañarán desde Belmez, desde Huelva y desde Almadén y haremos un encuentro interuniversitario, se visitará la mina. Entonces tenemos toda una semana llena de eventos que yo creo que realmente en la Universidad de Castilla-La Mancha nuestra escuela debe ser la que más eventos organiza, porque casi vamos a uno por semana. Entonces, el otro día hablando con la vicerrectora de estudiantes nos felicitaba por ello. Entonces, pues agradecer al equipo directivo, a los profesores que nos acompañan, a los antiguos alumnos, el esfuerzo que hacen en venir hasta aquí y a vosotros alumnos también por acompañarnos hoy. Voy a dar paso a presentar a los ponentes de hoy. Nos acompañan hoy 3 personas, un antiguo alumno que presentaré más tarde y 2 profesores de esta escuela. Don José Manuel de la Cruz, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y nos acompaña también Javier de las Morenas, que también pertenece a ese departamento y que nos van a hablar en concreto del vehículo eléctrico, su experiencia con el coche Eimia Car. Damos la bienvenida a José Manuel y a Javier. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar no solamente de la experiencia del Eimia Car en la Escuela de Almadén, sino además de un poquito una introducción a lo que son los vehículos eléctricos, qué es lo que hay de vehículos eléctricos actualmente, pero como pequeña introducción. Y empezamos. Vamos a ver si nos sale una conferencia un poco en condiciones. Mirad, vamos, aunque en los vehículos eléctricos, una vez que estaban los caballos en el siglo XIX, la tracción era por medio del caballo, los viajes se hacían en carretas y demás. Lo primero que se inventó fue un vehículo eléctrico. Los primeros coches eran vehículos eléctricos, ya de 1835, o sea, estamos hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Bueno, pues hasta los años 30, pues lo que se manejaba eran los coches eléctricos y tanto es que llegaban a velocidades de 110 kilómetros por hora y demás. Pero luego vino el amigo de Edison, el Henry Ford, y acopló, bueno, más que acopló, hizo la producción en serie de coches con vehículos a motor de combustión y ganaron la batalla. Ganaron la batalla y desaparecieron los vehículos eléctricos. Desaparecieron los vehículos eléctricos hasta mediados de los 60, 70, en lo que ya había crisis económica. En los 70 hubo una crisis económica y se hacían pequeños carritos de golf y demás como vehículos eléctricos. Esto, ahora en la crisis, en los años 90, se ha perfeccionado. Y han ido, bueno, lo que queremos hablar es desde lo que es el vehículo tradicional térmico al paso del vehículo eléctrico total, ¿no? Para ello hay varios tipos, muchos tipos que utilizan desde el principio, que era el motor térmico. Luego está, no se ve muy bien la transparencia, el freno regenerativo y el motor eléctrico como complemento para quitar lo que sería el motor térmico. Bien, para ello, como decíamos, hay varios tipos de híbridos que le vamos a llamar, ¿no? Híbrido Storestar, híbrido ligero, en lo que sería el híbrido total, que estamos aquí en medio de la banda entre vehículo eléctrico total y vehículo convencional. Luego el híbrido enchufable y de autonomía extendida, hasta pasar ya a lo que sería el vehículo eléctrico total. Bien, como aquí vemos que hay una cosa nueva que sería el freno regenerativo, quiero dar una pequeña pincelada a lo que es el freno regenerativo. El freno regenerativo, en un principio, simple y llanamente es que un motor eléctrico, una máquina eléctrica se comporte como generador. Al aportar como generador, aporta energía eléctrica a la batería y conforme se va frenando, va aportando energía eléctrica a la batería, por lo tanto voy ganando energía. Bien, eso se hace con los dos frenos. Funcionan los dos frenos simultáneamente. El freno hidráulico que conocemos normalmente y el freno regenerativo.
Como ya digo, simplemente es un motor o una máquina eléctrica que funciona como generador y da energía. Sí es verdad que eso se hace a través de la transmisión. A través de la transmisión del coche, pues cuando voy a frenar, la transmisión se revoluciona más y además el motor o la máquina eléctrica se comporta como generador y frena más al coche. Al frenar al coche, rueda más deprisa y da energía a la batería. Conforme se va parando el coche, si se va parando el coche, ya no hay relación de velocidad o velocidad suficiente como para que el alternador o la máquina eléctrica que funciona como generador funcione como generador. Y entonces quien para el coche son los frenos hidráulicos. O sea, en un principio, el freno regenerativo es para coger energía y para ayudar a los frenos hidráulicos y que los frenos hidráulicos sean más pequeñitos y duren más. Bien, visto eso, pues lo primero que nos encontramos es el híbrido Store-Start, que simplemente tiene una unidad de control y unos sensores. El híbrido Control-Start, ¿cómo se llama? Store-Start, pues tiene unos sensores. Esos sensores, pues va a tener sensor de la batería para cargar la batería, sensor del punto muerto, sensor del cigüeñal y sensores de velocidad de las ruedas. ¿Cómo funciona? Esto funciona ya en muchísimos vehículos. Bien. Va andando, el señor va andando en su cochecito, pisa el freno y al pisar el freno salta el freno regenerativo, ¿no? Llega el freno regenerativo y el señor se para en un semáforo, el coche se para en un semáforo, al quitar la velocidad y soltar el embrague, se para el motor del coche. Y luego, al ponerse el semáforo en verde, simplemente con pisar el embrague, sale andando el coche con el motor eléctrico. ¿Vale? Así es como funciona el Store-Start. Por lo tanto, va a tener un motor de arranque especial, con más potencia que el normal, que el coche normal, y un alternador de alta eficacia. Simplemente ya existen muchas marcas y muchos modelos de coche que utilizan este sistema. Funciona exactamente igual que el freno normal, lo que pasa es que es regenerativo y además que funcionar igual, funciona con gasolina, con gasoil, cualquier coche comercial. Se puede poner. El siguiente sería un híbrido ligero. El híbrido ligero funciona perfectamente igual que un coche normal. El motor térmico está funcionando bien, esto es el que manda toda la potencia, pero tiene un pequeño motor eléctrico que proporciona una potencia extra al motor de combustión, además de hacer la función Store-Start y del frenado regenerativo. Si con el frenado regenerativo conseguimos más o menos ahorrarnos un 10%, más o menos, más bien menos que más, de un 10%, aquí con el híbrido ligero podríamos llegar a casi un 20% de ahorrarnos en gasolina, en energía. Bien, antes de meternos en el otro tipo, que son los híbridos normales y corrientes, pues lo que vamos a hacer es cómo funcionan los híbridos, cómo funcionan así en filosofía grande y podemos ver. El arranque se hace normalmente con el motor eléctrico, por lo tanto la batería se descarga, hasta que coge una velocidad y arranca el motor térmico. Una vez que arranca el motor térmico, la aceleración y la potencia que necesita, entre los dos la dan, entre el térmico y el eléctrico, hasta que se llega a una velocidad de crucero y el motor térmico coge su potencia nominal o su régimen nominal. En su régimen nominal o potencia nominal le sobra una poquita de energía para darle energía eléctrica a la batería. Ya el motor eléctrico se comporta en ese momento, en la velocidad de crucero, se comporta como generador, como alternador o como generador y le da energía a la batería. Y luego lo que hemos explicado en la frenada, en el freno, cuando se frena, tenemos el freno regenerativo que me da energía a la batería. Lo vemos en la parte de abajo, se puede ver más comúnmente, ¿no? Arrancamos con el motor eléctrico
entran a funcionar los dos motores cuando están en el llano, adquieren más potencia y tenemos que, al adquirir más potencia, tenemos que poner los dos motores a la fuerza. Sumamos la potencia de los dos motores, ¿no? Y en la cuesta abajo y en los llanos, cuando me sobra energía del motor térmico, pues se va cargando la batería, ¿eh? Y en la parada cojo el freno regenerado. A ver a cuál le doy. Bien. Para eso, ¿qué motores eléctricos? Bueno, los motores térmicos ya los conocemos siempre, desde que se implantaron los motores térmicos se han ido perfeccionando. Un motor térmico tendrá no sé cuántas piezas, 500 piezas, pero los motores eléctricos tienen unas poquitas menos piezas, por lo tanto el mantenimiento es mejor. Bueno, en un principio hay motores o máquinas eléctricas, conocemos tres fundamentalmente, que es lo que hemos estudiado. La máquina de corriente continua, la máquina de inducción y la máquina síncrona. Esas tres sufren ahora, hoy día, pues una revolución tecnológica, ¿no? Bien, la máquina de corriente continua, veíamos que se regulaba bien la velocidad y demás, pero tenía problemas de escobillas, todo el mantenimiento malo y no funcionaba. ¿Qué es lo que se hace? Quitarle el rotor, que es el principal que hacía que funcionara el motor de continua, y ponerle esto, si el rotor necesitaba una componente de continua, pues para crear el campo magnético le creamos directamente con imanes permanentes. Y es lo que se llega a llamar hoy día la transformación del motor de continua con imanes permanentes, lo que se llama el motor Brule de corriente continua. Se utiliza en algunos casos. También tenemos el motor o la máquina síncrona que también se hace exactamente lo mismo. La excitación, se necesitaba una corriente continua para hacer la excitación, y esa excitación ahora se pone en el rotor también imanes permanentes. Si el motor de corriente continua necesita saber exactamente la posición, pues necesita unos encoders para saber la posición angular del rotor. La máquina síncrona necesita simplemente unos detectores Hall, sí, para darle la señal alterna en su momento. Y hay dispar entre la nominación de esta máquina síncrona con imanes permanentes, que uno además le llaman Brule de corriente alterna. Bien, una simplificación o la mejor utilización de estas máquinas de corriente alterna, de la máquina síncrona, sería el motor síncrono de flujo axial. O sea, en vez de crear el círculo, la corona circular, y crear los flujos dentro, es al revés. El campo magnético se forma de forma axial, de tal forma que tengo el bobinado y los imanes, ¿no? Los imanes es el rotor y el bobinado es el estator. Al hacerlo el campo magnético en forma axial, me es más estrecho, tiene menos par de arranque, me es más estrecho y se puede meter en rueda. Entonces ese sería un motor asíncrono de flujo axial. Y luego está el motor de inducción, que es crear en el estator un campo magnético variable con un bobinado trifásico y demás, el rotor siempre de jaula de ardilla. Y luego pues tenemos otro que se está utilizando y está entrando mucho en utilización en coches eléctricos, que es el motor de reluctancia conmutada. Es crear unos campos magnéticos por fuera en el estator y poner un rotor con unas dentaduras, de tal forma que creas el campo magnético polo norte, polo sur con los bobinados, y las ranuras se van acoplando a cada uno de los polos que va haciendo el motor. Así, en resumidas cuentas, son los motores más que se utilizan aquí en los coches eléctricos. Bien, estamos hablando de los híbridos y nos vamos a centrar en los híbridos, lo que se le llama normalmente híbrido. Tenemos tres clases de híbridos y podríamos decir la primera. Híbrido en serie, en el que el motor de combustión interna, al girar o al crear potencia, se utiliza con un generador eléctrico. El motor de corriente de combustión interna lleva un generador eléctrico. Ese generador eléctrico
hace como cargador de batería, carga la batería y después se consume la energía de la batería con el motor eléctrico. O sea, el motor de combustión y el motor eléctrico están en el mismo eje, pero el motor de combustión interna no es el que hace la fuerza directamente al eje, sino que el que hace la fuerza directamente al eje es el motor eléctrico. Tenemos en conclusión una cosa: rendimiento del motor de combustión interna, rendimiento del generador eléctrico, rendimiento del generador eléctrico para pasarlo de corriente alterna a corriente continua y para pasarlo a la batería. Y luego, la batería la tengo que convertir en corriente alterna para que funcione el motor. O sea, tengo rendimiento de uno por rendimiento de otro. Porque los rendimientos no se suman, eso lo sabemos todos, ¿no? No se suman y se hace la media, ¿no? Sino que tenemos rendimiento de uno, rendimiento de otro, rendimiento de otro y rendimiento de otro. Se multiplican, por lo tanto, bajo mucho el rendimiento. Es muy interesante porque normalmente el que funciona es el de combustión interna y el motor eléctrico apoya. Bien, otra forma de montar es el híbrido en paralelo, que tenemos motor eléctrico y motor de combustión interna. Y estos están en paralelo, funciona uno, otro, los dos simultáneamente, según las necesidades. Están directamente engranados unos con otros y lo único que pasa es que el motor de combustión interna mueve el eléctrico hace las funciones de generador y carga la batería. Y lo mismo, este inversor es inversor, esto es electrónica pura, ¿no? Inversor que me convierte las dos cosas, la continua en la alterna y la alterna continua. Y la energía de la batería, cuando la necesita el eléctrico, se la manda la energía de la batería. Ahora está el mixto, que sería este sistema. El mixto sería un sistema en el que no tengo tantos productos de rendimientos. O sea, el motor de combustión interna también funciona, en un principio también funciona. Un motor o otro motor o los dos a la vez. Pero el motor de combustión interna tiene, aunque está pintado ahí, tiene incorporado en el mismo eje están motor de combustión interna, un generador eléctrico y un motor eléctrico. Diferencia entre el generador y motor eléctrico. El motor de combustión interna siempre actúa sobre, bueno, siempre no, actúa sobre el generador de corriente alterna y este generador de corriente alterna carga mediante un inversor carga la batería. Esto sería aproximadamente igual que el serie, pero me estoy quitando algo de rendimiento, de eso que hablaba del producto de rendimiento, me estoy quitando un poquito. Y luego el motor eléctrico funciona cuando tiene que funcionar directamente al eje y se carga de las baterías. O sea, el motor eléctrico es diferente. Para hacer esto, pues eso es una complicación. Aquí se puede ver en la figura un poquito más. Tengo motor eléctrico, generador con el motor eléctrico y, motor térmico, generador con motor térmico y motor eléctrico. Entonces, mediante este mecanismo, entra a funcionar según las necesidades uno u otro o los dos a la vez. La corona, desde luego, está unida a lo que sería la transmisión del eje y después cada uno de los motores están hechos en los planetarios o en el grupo de... Bueno. Bien. Seguidamente pasamos a los vehículos enchufables, que es un híbrido, pero además le enchufamos. Un híbrido que le enchufamos, pues ¿qué es lo que nos pasa con el híbrido que le enchufamos? Que necesitamos más energía, queremos recorrer más kilómetros. Si con un híbrido solo, sin cargar la batería, sin recuperar energía, tenemos una distancia, podemos recorrer una distancia de 2-3 kilómetros, lo más, como eléctrico puro, pues el híbrido enchufable va a recorrer más distancia, 20 kilómetros, 30 kilómetros, que no llegará, pero bueno, 30 kilómetros. ¿Qué es lo que para recorrer más distancia, qué es lo que necesita? Pues necesita una batería más grande. ¿Qué es lo que hay que tener? Pues se hace una batería más grande y entonces el motor eléctrico funcionará más tiempo, hará más kilómetros. Bien.
Aquí hay que decir una cosilla más cuidadosa. Cuando voy a comprar un híbrido enchufable, me van a hablar de los consumos. Sí, es verdad que si recorre 25 kilómetros por hora, el consumo, si le hago los primeros 100 kilómetros, puede recorrer 25 sin consumir gasolina y 75 consumiendo, ¿no? La media, pues la media que salga. Y te dicen, este coche consume de media tantos litros. Bien, pero la media de los 100 kilómetros y de los 100 kilómetros por hora, de los 100 primeros kilómetros. ¿Y si hace 500 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros funciona como eléctrico? 25. Y ha hecho 500. Hago la media y me consume más. ¿No? Hay que tener en cuenta eso. Y luego está los de coches con autonomía extendible. Tienen un extensor, lo que le llaman ellos un extensor de rango. Es un coche eléctrico puro, por decirlo así, eléctrico puro, funciona como eléctrico. Lo que pasa es que si se le olvida cargar la batería, se le ha olvidado o va a tener una emergencia, pues tiene lo que se le llama el extensor de rango, que es un pequeño motor de gasolina de 4 o 5 litros de capacidad de gasolina que se comporta como generador y carga la batería. O sea, es un eléctrico puro, funciona como el motor eléctrico generador, pero tiene una ayudita de un pequeño motor de un motor térmico. Y luego está el eléctrico puro. El eléctrico puro, el que conocemos, el que le dan más publicidad, el Tesla, ¿no? Eléctrico puro, pues ya está, batería, cargador de batería de la red, inversor de convertirla continua en alterna y funcionar como motor y como generador cuando tiene que funcionar como generador. Luego, lo que sí, todos los híbridos también tienen esto, un conversor de continua a continua y para alimentar la batería de 12 voltios y la batería de 12 voltios para los auxiliares de 12 voltios que tienen todos los coches, la lamparita de interior, limpia parabrisas y demás. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las baterías y qué problema hay y le paso el mando a... No, si todavía no hemos terminado. Si luego vuelve el otro. Luego vuelve. Gracias, José Manuel. Como bien dice José Manuel, una vez que hemos visto más o menos los vehículos eléctricos que tenemos, hemos visto que vamos a tener por un lado el motor eléctrico y la otra parte importante del vehículo es la batería. Vamos a ver simplemente un poco por encima cómo van a ser las baterías. Todos sabéis que vamos a tener dos terminales, un positivo y un negativo, que luego las baterías internamente están formadas por una serie de celdas. Estas celdas van a tener unos electrodos dentro de un electrolito y mediante la energía eléctrica pues lo que conseguimos es oxidar el ánodo, reducir el cátodo y de esta manera proporcionar una diferencia de potencial. En el caso de las baterías de plomo ácido, cada una de estas celdas nos proporcionaba 2 voltios, de tal manera que si nuestro vehículo utiliza 12 necesitamos conectar 6 baterías en celda, 6 celdas en serie. De tal manera que todas las baterías que vamos a tener van a ser formadas a partir de celdas. Las distintas tecnologías que se han usado hasta ahora, tanto en el vehículo eléctrico como en la vida cotidiana, la primera de ellas fue la de plomo ácido, pero que no nos gustaba porque la densidad de energía que tenía era muy pequeña. Todos sabéis que pesa bastante las baterías de plomo ácido y tampoco es que tengan demasiada energía. Después de las de plomo ácido salieron las de níquel cadmio, que conseguíamos un poco más de densidad de energía, con lo que íbamos a tener por el mismo peso más energía, pero estas tenían el efecto memoria, por el cual cada vez que vamos cargando la batería vamos perdiendo energía. Después de las de cadmio se siguió investigando y salieron las de níquel hidruro metálico, aumentando más la densidad y solventando el problema del efecto memoria. Y ahora todos pues llevaréis en el móvil las baterías de litio-ion o polímero de litio, que lo que vamos haciendo es cada vez es tener más densidad de energía
que eso lo que nos da es más energía con el mismo peso, pero habréis o conoceréis que es necesario utilizar el Battery Management System, el sistema de gestión de la batería, porque cuando usamos las baterías de litio, si nos salimos de un rango de temperatura o de corriente de consumo, pueden explotar. Hay otras tecnologías que están todavía en investigación, como la de Zebra, usando sales, y pronto veremos productos como las baterías de metal-aire, metal-ion o grafeno, que en un principio cuadriplicarían la energía disponible, por lo que cuadriplicaríamos la autonomía de los coches eléctricos. Esto está todavía en experimento. Normalmente un vehículo eléctrico suele llevar unos 500 kilos en baterías, pero eso tampoco tiene por qué ser un problema, porque si las ubicamos de manera estratégica, como podemos ver en este ejemplo, lo que conseguimos es bajar el centro de gravedad del vehículo y mejorar las prestaciones en el paso de curva. Aquí estamos viendo cómo no tenemos una batería grande, sino que lo que tenemos son pequeñas baterías formadas por celdas y que luego las vamos conectando unas a otras para montar un sistema que tenga una tensión que necesitemos y esos amperios hora que nos interesan. Siempre las baterías, lo que vamos a mirar va a ser pues, la carga que tiene, que nos la van a dar en amperios por hora. Si esos amperios los multiplicamos por la tensión a la que funciona la batería, vamos a tener su energía propiamente dicha. Por ejemplo, en una batería de 100 amperios hora que funciona a 12 voltios tendríamos 1200 vatios hora. Y otro factor que normalmente no se conoce es el factor C de descarga. Este factor de descarga, por ejemplo, el C10, sería que todos los amperios que tiene los descarga de manera continua en 10 horas. Esto es, en una batería de 100 amperios hora descargaría a 100 amperios durante 10 horas, de manera constante. Ya hemos dicho que la autonomía va de la mano de la energía que tengamos, de la batería. Los vehículos eléctricos puros, de manera teórica, nos proporcionan a partir de baterías entre 25 y 30 kilovatios hora unos 200 kilómetros, ya digo, teóricos. Los híbridos enchufables, depende cada uno de ellos, entre 15, 25, yo he puesto 20. Muchos diréis, ¿solo esa autonomía? Realmente no es un problema, ya que hay muchos estudios que nos indican cómo el 92% de los desplazamientos diarios que hacemos son de 100 kilómetros. Entonces, nosotros podríamos cubrir las necesidades de desplazamiento con un vehículo eléctrico, ya que con 200 kilómetros tenemos de sobra. Y si queremos recorrer más, podemos recargar. ¿Qué ocurre en el tema de la recarga? Pues hay ya muchos fabricantes que ya tienen sus productos. Siempre la recarga va a ir de mano de la batería y va a haber distintos tipos de recarga. Siempre las vamos a diferenciar por el tipo y van a ir de la mano de la velocidad. Por un lado vamos a poder hacer una recarga lenta en el que conectaríamos nuestro vehículo a la toma de alterna y a una potencia de 2,3 kilovatios, el coche consumiría 10 amperios y estaría cargado en unas 10 horas. Luego está la carga normal, que es la que nos venden normalmente, sería el que compraríamos e instalaríamos en casa, que con una instalación de 3,7 kilovatios, seguimos en alterna, cargaríamos el vehículo en 6 horas. Hay luego una carga rápida en la que, pasaríamos a conectar el cargador a una red trifásica para de esta manera tener más potencia y en 2 horas, consumiendo 16 amperios, seríamos capaces de cargar el coche. Y lo que se debe de extender o lo que se presupone que tendremos en las calles serán cargadores de por lo menos 50 kilovatios que nos permitirán cargar el vehículo en unos 25 minutos el 80% de la capacidad total de la batería. Porque otra opción que tenemos es cambiar directamente la batería que está gastada por una nueva, aunque esta posibilidad ya no tiene tanta aplicación y no está tanto de moda. Otro problema que hay, que cada país pues, ha hecho su camino y cada fabricante pues, ha utilizado un conector tipo.
el conector que tiene el vehículo, y donde nosotros nos conectamos. Los japoneses, liderados por Nissan, que han sido uno de los pioneros, iba a decir, y de los que más ha vendido, utilizan el conector CHAdeMO. En China, que también les está gustando el tema de los vehículos eléctricos, utilizan el GBT. Y en Estados Unidos y en Europa, aunque todo va liderado por los fabricantes alemanes, utilizan el CCS Combo. El CCS Combo, la peculiaridad que tiene es que podemos utilizar tanto la carga lenta como la alta. Y una cosa que vemos aquí, protocolo de comunicación. No solo conectamos las baterías y se carga, sino que el vehículo se comunica con el cargador y de esta manera intercambian información de cómo está siendo la carga, el tanto por ciento de carga y si todo va bien, para hacer una carga inteligente. Por ejemplo, el caso del CCS Combo, la imagen no se ve bien, pero aquí tendríamos el depósito, entre comillas, del vehículo y podríamos utilizar este conector, que solo lo conectaríamos arriba, el que tendríamos en casa, o utilizar el conector para carga rápida, que antes os he dicho 25 minutos. Estos fabricantes dicen que cargarían el coche en 15 minutos. Todo esto va a ir de la mano de cada vez ponerle más potencia al cargador y que lo soporte la batería. Una solución intermedia, en Estados Unidos, como venden vehículos tanto Nissan como BMW, pues se han puesto de acuerdo y han dicho, mira, ni para ti ni para mí vamos a hacer cargadores en los que cualquiera pueda cargar. Un cargador dual en el que tenemos el CSS Combo y el CHAdeMO. ¿Y en España qué pasa? ¿Tenemos algún cargador? ¿Alguien ha visto algún cargador? Al que nos pregunten dirá, no hay ninguno. Eso no es lo que ocurre en la realidad. Fijaros cómo ahora mismo tenemos bastantes cargadores en lo que es la geografía de España. Lo único que están un poco focalizados en las grandes urbes. ¿Qué ocurre en Almadén? No sé si alguien tendrá un vehículo eléctrico, no he visto ningún eléctrico en Almadén. Almadén estamos ahí. No hay ningún punto de recarga público. Sí podría haber una persona que se compra su coche eléctrico y tiene su cargador en casa. Hay alternativas de comunidades colaborativas en las que dicen, pues ¿por qué el que no se compra un coche eléctrico no pone al servicio de los demás el cargador? De esta manera el mapa lo llenaríamos mucho antes. Los cargadores que tenemos más cercanos en Almadén están por un lado en Puerto Llano, en el Centro Nacional del Hidrógeno, donde de manera gratuita ponen a nuestro servicio la energía que ellos generan de manera limpia. Lo único que solo sirve para motos y bicis. El segundo cargador más cercano es el que tenemos en Ciudad Real, en el concesionario de Renault, que también podemos ir y utilizarlo de manera gratuita. Luego pues ya tendríamos que irnos a Córdoba, Linares, Mérida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué impacto va a tener la implantación del vehículo eléctrico de que cada vez haya más cargadores? Pues lo vamos a ver desde distintos puntos de vista. Si queremos que haya más cargadores, alguien se tiene que hacer cargo de ellos, de ponerlos, de hacer el pago e invertir en ellos. Normalmente serán los fabricantes los que les interese ir generando una red de recarga. Todos habréis escuchado los vehículos de Tesla. Actualmente solo tenemos 3 cargadores de Tesla en España. En Europa está más extendido. Por otro lado, ¿cómo nos va a afectar a nosotros como usuarios? De media, los hogares españoles tienen contratados 4,4 kilovatios. Antes os he dicho, para casa utilizaríamos el de 3,7. Fijaros que si ponemos a cargar el coche, ya no puede funcionar nada más en la casa. Tendríamos que ponerlo a cargar solo de noche, donde no está puesto ni el aire, ni la vitrocerámica, ni nada. Y luego, imaginaros un centro comercial que dice, bueno, voy a dar el servicio de también dar recargas. Y piensan, vamos a poner 100 puntos de recarga rápida. Los puntos de recarga rápida eran 50 kilovatios, ponen 100 puntos como ese, necesitarían 5 megavatios más en la instalación. Si todos los centros comerciales hacen eso, si todas las comunidades de vecinos en sus garajes empiezan a poner cargadores, vamos a necesitar vamos a demandar mucha más energía. Y esta es la curva que tenemos actualmente de demanda de energía.
Si todos nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a consumir en las horas punta, lo que vamos a hacer es desequilibrar todavía más la curva de demanda y el precio de la electricidad subiría. Sin embargo, si nos vamos a las horas budget, si todos cargamos de noche, hay algunos estudios que indican que podríamos de alguna manera aplanar el consumo de la energía eléctrica y de esta manera sería la producción más barata. Para todos nos saldría la electricidad más barata. Luego ya pues depende de cada uno. ¿Qué pasó en el 2015? En datos. Pues esta es la tabla de los coches más vendidos eléctricos, tanto eléctricos como híbridos enchufables. En total se vendieron 548.210 vehículos eléctricos en el mundo. Podemos ver cómo la tendencia cada vez va aumentando. 317.000 en 2014, 210.000 en 2013. Y el vehículo que más se vendió fue el modelo S de Tesla, que desbancó del primer puesto al Nissan Leaf. Si miramos, vamos a ver cómo prácticamente todas las marcas se quieren subir al carro del vehículo eléctrico y están sacando modelos eléctricos, todas las compañías de automóviles. Me voy a centrar un poco en ver el que más se vendió el año pasado, el Tesla. El Tesla, me he ido a la versión más cara. Fijaros que es un vehículo que tiene o proporciona 772 caballos, 997 Nm de par y acelera de 0 a 100 en 3,1 segundos. Si le incluimos el pack de, no sé cómo lo llaman, Extreme Acceleration o algo así, llega a hacer de 0 a 100 en 2,7. Es un superdeportivo, lo que pasa es que, claro, son 110.000 euros. Lo que normalmente no miramos a día de hoy es, bueno, ¿y qué batería tiene? Pues este coche tiene una batería de 90 kWh, el fabricante nos la garantiza durante 8 años y sin límite de kilómetros. Y con esa batería somos capaces de circular 426 kilómetros. Existen ya taxistas que utilizan el Tesla en Francia, en Ámsterdam, Holanda. Ese es el coche que más se vendió el año pasado, de los eléctricos. Si lo vemos desde el punto de vista de las marcas, sale BYD. El primer vendedor de coches en el mundo es BYD. BYD es el primer fabricante de baterías chino que hay. Primer me refiero el que más vende. Han visto que el coche eléctrico no tiene nada, es un motor, la batería y las 4 ruedas. No tenemos nada de caja de cambios, ni embrague, ni nada. De tal manera que ahí los tenemos, los primeros. Y este es su buque insignia, el BYD King. No sé si lo he pronunciado bien. Un sedán que está bastante bien. Aquí lo que pasa que también, si tenemos en cuenta que Nissan y Renault forman una alianza, la suma de ambos sí que sería la marca que más coches eléctricos ha vendido. Y alguien que esté un poco metido en el tema me diría, bueno, ¿y qué pasa con Toyota? Que Toyota siempre han sido los de los vehículos eléctricos, o más bien los vehículos híbridos. En esta tabla, en esta comparativa, no los he incluido porque son vehículos híbridos, y aquí solo hablábamos de eléctricos e híbridos enchufables. Sí que es verdad que entre Toyota y Lexus, en el 2015 vendieron 874.000 vehículos híbridos. Ellos solo vendieron más híbridos que el resto en eléctricos. ¿Estas ventas cómo se repartieron? Pues de los 548.000, China 207, Estados Unidos 115.000 y Europa 193.000. Esto relativamente es poco porque la industria del automóvil vendió 90 millones de vehículos el año pasado. Es un share menor del 1%. Pero también salen noticias como la de que el modelo 3 de Tesla tiene ya 400.000 pedidos en 20 días, que más o menos podemos ver que en un mes van a vender o facturar lo que se facturó todo el año pasado en la industria. Vemos ahí el crecimiento exponencial. Y bueno, no solo están los típicos fabricantes de coches, están incluso interesados tanto Google como Apple en temas de vehículos eléctricos, vehículos autónomos, vehículos conectados. Y de hecho podemos ver que ellos han firmado alianzas, Google con Ford, Toyota y Lexus, y Apple con BMW y Daimler, que sería Mercedes.
Más aún, ahora incluso tenemos ya una Fórmula 1 de vehículos eléctricos promovida por la FIA. En 2009 ya había algunas pruebas, pero no eran tan al nivel como está esta, en la que hay 18 vehículos en 9 equipos y compiten en 11 pruebas a lo largo de todo el mundo. Y no solo hay pruebas de velocidad, sino que tenemos pruebas de eficiencia energética, en las que, como la Seleco Maratón, en las que lo que se busca es no ver quién corre más, sino el que consume menos. Y ahora José Manuel nos va a explicar un poco la experiencia que hemos tenido con el EIMIA Car. Bueno, pues seguimos. Nosotros lo que hicimos es participar en pruebas de esto, pruebas de eficiencia energética. Fundamentalmente estas pruebas de eficiencia energética es hacer un recorrido y consumir menos. Los recorridos eran un par de vueltas a los circuitos, par de vueltas o tres a los circuitos, aproximadamente 10 kilómetros, hacerlo en media hora en un tiempo limitado y ver lo que había consumido. Tenía que ser una velocidad mínima media de 25 kilómetros por hora con algunas condiciones. El peso del conductor no podía ser un niño pequeño. En una de las pruebas unos franceses llevaban un niño pequeño, pero tiene que ser el peso del conductor mayor de 50 kilos, por lo tanto, si el niño era pequeño y tal, se le ponía un lastre al coche. Bien. Nosotros esto una vez lo visitamos con un profesor de aquí, con Carlos Funes, fuimos por ahí a Murcia y vimos que esto, bueno, se podía hacer si se le echaba ganas en esta vida. Pues fuimos y hicimos una cosa que era diseño, construcción, marcha de vehículos destinados a pruebas de eficiencia energética. Esto nos presentamos después de ver cómo era una competición de esta y cómo eran los coches y tal, nos presentamos aquí en la escuela y le pedimos permiso. No está aquí, a don Paco, párate, a don Francisco Mata, el director de la escuela, y nos puso varios, que me he pasado, nos puso varios objetivos, nos dijo, cuidado, a ver, dinero no hay, menor costo posible, y dijimos, bueno, venga, con el menor costo, compramos 4 cosas y punto, y esas 4 cosas que compramos, utilizamos material desechable de los talleres, hecho directamente en la escuela, hacer el proyecto teórico para pasarlo después a la realidad y el primer prototipo, pues hacerlo como se pudiera y después mejorarlo. Y dijimos, venga, hecho. Hecho porque nos encontramos a un alumno que estaba aquí, que había terminado ingeniería técnica, estaba aquí haciendo el curso de convalidación de grado, el curso para sacarse el grado, tal, estaba por aquí y está aquí, ¿no? Sí, y está aquí, Daniel, ¿no? Que dijo, eso está hecho, pero yo me encargo, y se ofreció primero que dijo, yo me encargo de hacer el proyecto teórico y hacerlo real. Y dijimos, ¿tienes ganas? Sí. Y así fue, todavía existe, si os acercáis en los talleres, todavía existe en la pizarra, todavía estos dibujos son los primeros que dibujó Daniel y Rodrigo allí en los talleres. De decir cómo iba a ser más o menos el tío tumbao y cómo iba a ser. Bueno, de ahí se pasó a la realidad y se empezó a construir. Con unos perfiles de aluminio, voy a ir un poquito rápido, con unos perfiles de aluminio, compramos el motor es un Brudler, simplemente porque no tiene escobillas, porque ya va incluido en una rueda de bicicleta, puede ir incluido y tal. El controlador también lo compramos en un principio y que adapta al controlador, que nos da unos impulsos para que el motor Brudler esto funcione y controle el acelerador y los frenos del motor. El motor es de 1200, el controlador puede controlar 1200 vatios, aunque nosotros el motor es de 750. Y compramos también una batería de litio que nos dio buen resultado. O sea, la batería de litio en la primera competición que fuimos recorrió 60 kilómetros y al final se estaba agotando. Pero 60 kilómetros sí lo hizo esa batería de litio, con la prueba más de 60 kilómetros hicimos en la primera competición. Bien. Pues este es el esquema, la batería, el controlador, la electrónica que me va al acelerador y el motor. Así de simple que
que el Tesla nos copió, por decirlo así, ¿no? O sea, el Tesla lleva lo que es el motor, controlador y la batería, y nada más. Hombre, en las competiciones nos exigen que exteriormente lleve una seta de paro, por si acaso pasa algo, y el piloto también pueda parar automáticamente. Bueno, esto son las competiciones. Total, que al irlo a construir cogimos y dijimos, venga, vamos a ver dónde está esto. Vamos a ver qué tal funciona. Y veréis, ahí está Daniel, si le veis, ya se ha escondido. Esta fue la primera prueba, todavía no tenía ni batería ni nada más que el chasis, las ruedas y la dirección. La dirección es trasera y dijimos, a ver qué es lo que pasa. El conductor Oscar, que fue el conductor que fue en la primera competición. Pedimos permiso, evidentemente, al ayuntamiento, nos dio permiso, nos llevó un policía para organizar el tráfico y demás, se ve el policía. Y fuimos y dijimos, esto funciona. Lo que pasa es que después se montó Dani, que pesa casi 100 kilos. Y en los primeros baches, la horquilla de fuera no soportó. Bueno, vale. Entonces así es como se hacen los experimentos y así es como funcionan las cosas. Bien. No soportó y tal. Luego la carrocería está compuesta por un esqueleto de varilla, ahí más puesta, y se cubría con una capa de vinilo de esto que se compra normalmente para hacer pegatinas, sin más. Y quedaba chulo y con ello pues había... ¿Esto ahora qué pasa? Había una competición... Esto sí que no me funciona. Había una competición y nos fuimos a Cartagena a que había una competición y competimos con ese coche. Nosotros creíamos que, bueno, nos había costado trabajo, creíamos que era mucha puza y tal, pero llegamos allí y dijimos, no somos tan malos. No somos tan malos, total, que nos quedamos el puesto 11. Dijimos, bueno, pues puesto 11. Aquí hay un resumen muy rápido de lo que hicimos en esta primera participación. Solamente participan aquí estos institutos y universidades para investigar. No dejan que sea la Fórmula E. Es la Fórmula E de las universidades. Tuvimos problemas porque el transporte era, bueno, pues el transporte era pagado por Seur, pero cuando llegamos allí no le habían roto el vehículo. Entonces, encima de ir por primera vez a una competición, ves que está jorobado el coche y dices, bueno, vamos a hacer todo lo posible por arreglarlo. Y estuvimos esa tarde que llegamos más el día siguiente, tratando de recuperar el coche de todo lo que fuimos. Siempre es obligatorio hacer un paseo por el circuito para ver cuando tienes que acelerar y empujar. Y después consultamos a los inspectores, porque hay una inspección para dejarte, sobre todo de seguridad, ¿no? Nos dijeron que al tener batería de litio podía tener problemas, el conductor tenía que estar completamente aislado. Pasamos la inspección y hicimos pruebas. Primero te dejan hacer unas pruebas y después vas haciendo tandas de clasificación, te dejan hacer 3 vueltas al circuito 25 kilómetros por hora. Si haces menos de 25 kilómetros por hora, no vale la tanda. Si haces más de 25 kilómetros por hora, sí te vale, pero te tienes que ajustar a la tanda. La primera vez, pues con reloj y cuánto lleva, marcas en el circuito, si ha pasado por esa marca, ha tardado tanto, más o menos conserva la velocidad, primera vez. Hicimos clausura y nos vinimos a casa tan contentos, Bueno, tan contentos que nos salió ya una de aquí de la universidad, el campus de excelencia del sistema, y nos salió pues que daba dinero para investigar y en relación con los institutos, y dijimos, vamos a hacer otro, ahora vamos a hacer un fotovoltaico. Diseñamos el fotovoltaico y ahí empezamos con el Instituto de Formación Profesional de aquí de Almadén. Ahí empezamos, hicimos más o menos, como ya sabíamos cómo se hacía un chasis y demás, pues levantamos
Hicimos una plataforma arriba, le pusimos ruedas más grandes para soportar el panel fotovoltaico. El panel fotovoltaico daba 300 y da 315 vatios. Conectarlo a un motor, ya cogimos un motor más grande de 1000 vatios y a 48 voltios. La batería, porque al ser muy grande, a perder estabilidad, se veía que podía perder estabilidad, las cogimos de plomo ácido y debajo del coche para bajar un poco el centro de gravedad, sobre todo en las curvas, que parecía que eso no iba bien. Y lo mismo, el esquema eléctrico, lo mismo, panel fotovoltaico con batería, puestos en paralelo los dos, controlador, aquí pusimos controlador y lo que sí fue otro alumno, porque todo esto va enlazado, todo esto de los coches va enlazado siempre con trabajo fin de grado. El alumno que se mete aquí en coche tiene que hacer trabajo fin de grado, y si no, fuera. Bien, un trabajo fin de grado que se estaba haciendo era controlar, hacer la telemetría, saber, no hacerla así a golpe de mata, sino pasa por ese poste y lleva tanto tiempo, sino saberla desde el bot directamente. Y ahí estaba pues el circuito de cicloanalizador que le decíamos. Total, que salió una competición y era la Ecosel Maratón, la gran ilusión que tenemos aquí en la escuela de ir a la Ecosel Maratón. Y la Ecosel Maratón cogió fue en 2014 y hizo una prueba a los equipos españoles que querían participar en el 2015. Y nosotros fuimos a esa prueba, así este coche valía para ir allí. O sea, la Ecosel Maratón participan unos 200, 250 coches y hay petición de 500, 600, de toda Europa, ¿no? Y antes de seleccionarlo, pues hacen una pequeña selección en el país. Ese año hicieron una pequeña selección. Y fuimos nosotros. Con no permitía, ya no permite la Ecosel Maratón ir con fotovoltaico, y dijimos, bueno, pues vamos con el eléctrico. Fuimos con el eléctrico y, hombre, nos pusieron una pega, que en la Ecosel del 15 ya se utilizaban motores con la dirección en la rueda de adelante. No podía ser la dirección en la rueda de atrás, la transmisión del motor. Y nos dijeron, vale, este coche vale, lo que pasa es que le tenéis que cambiar la transmisión y tiene que estar en la rueda de adelante. Y dijimos, bien, lo haremos en su día y en ello estamos. Bueno, y ahí fuimos a la competición. Otro vídeo para cansarnos un poquito. Ahí va, ha pasado. Bueno, ya ha pasado. Ahí hay un vídeo cómo arranca el coche. Y, oye, pues aquí obtuvimos un puesto un poquito más grande, porque sí es verdad que le habíamos hecho reformas, ya. Porque de la primera a la segunda le habíamos hecho reformas. La telemetría no estaba perfeccionada todavía, pero bueno, funcionaba, ¿no? Funcionaba a numerito, que lo veíamos en la lista de los números. Pero bueno, los suelos del coche, los frenos, bueno, tanto que conseguimos el 7º puesto. Y luego ese mismo año hubo la Solar Race de la región de Murcia, que fue en Murcia directamente. Y ahí ya pudimos ir, aquí en España pudimos ir con los dos coches, tanto el eléctrico como el fotovoltaico. Y fuimos a competir con los dos coches. Por lo tanto, fuimos dos equipos que, como no nos fiábamos de Seur, pues nos los llevamos nosotros ahí, como buenamente pudimos, en el coche de la escuela y en un carrillo nos lo fuimos. Descargamos el coche por la noche. Esto es mucho trabajo y muchos nervios lo que se pasa allí, pero bueno. Por la mañana siguiente, poniendo el coche a punto y haciendo pruebas y pasar la inspección de los vehículos que la pasaron. Tuvimos problemas con el fotovoltaico en un principio porque nos pedían que hubiera una barra que, por si acaso había un choque lateral y protegiera al conductor. Le pusimos la barra, lo que pasa es que el conductor entonces no salía a tiempo, porque el conductor tiene que salir en menos de 10 segundos. Y entonces con la barra se molestaba y no salía en 10 segundos, total que le pusimos otra clase de barra, nos dejaron participar y participamos. Participamos con los dos coches, aquí no ponemos vídeo porque lo vamos a hacer muy rápido, participamos con los dos coches y tuvimos la gran satisfacción de quedarnos los terceros en fotovoltaica.
la gran satisfacción e ilusión es como si fueran los dos equipos fueran uno, y ahí se estuvo, y la gran ilusión de quedarnos dentro de esta España, pues los terceros con fotovoltaica. Y aquí terminamos, perdonad, y aquí es donde terminamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Javier Fácil, ¿eh? o a José Manuel? Si es pregunta fácil, sí. Así que ¿quieres hacer una pregunta? Javier. ¿Le damos el micrófono? Has dicho que podía ser un problema el tema de la potencia contratada, pero en la actualidad con los contadores inteligentes, no, o sea, creo que sería muy fácil ceder la energía residual que te queda. Si tú tienes una potencia contratada de 4 kilovatios y estás consumiendo 2, que solamente permita 3 kilovatios, o sea, 2 kilovatios a la carga. En vez de hacerlo en 6 horas, se podría hacer en 8, en 10, pero a veces sabemos que no hay tiempo, o sea, que se puede hacer más de 6 horas. Y otro tema es el tema de las curvas de consumo. Las curvas de consumo, ahora mismo, aplanarlas por arriba no nos interesa mucho porque hay fotovoltaicas que vienen bien, pero quizás no nos interesa tanto aplanarlas en las valles porque tendríamos que tener más centrales en marcha para dar esa, que ahora mismo están casi en reposo, que están dando lo mínimo. Gracias, Tarsicio. No, en ese aspecto, es interesante, pero podríamos tener las centrales que menos consumen, las más eficientes, siempre funcionando y no depender tanto de tengo que encender unas, apagar otras. Si nos llegara un mínimo de las centrales más eficientes siempre funcionando y luego ya pues si es necesario la fotovoltaica o la eólica. Eso ya los expertos en el sistema eléctrico. Yo ahí no puedo... Pero date cuenta, Tarsicio, que muchos días, por la noche, la energía que está produciendo los aerogeneradores se desecha, ¿eh? Aunque está a la base de las nucleares, se está produciendo energía con los aerogeneradores y eso se está desechando, se está tirando. O sea, que sí conviene muchas veces la hora base.